Hola a todos, bienvenidos. En el video de hoy, estudiaremos un tema fundamental para nuestra vida espiritual, el propósito de Dios para nuestras vidas. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos versículos que nos revelan el plan divino y cómo podemos alinearnos con él. Acompáñanos mientras descubrimos 20 versículos poderosos que nos guiarán en nuestro caminar con Dios y nos ayudarán a entender su propósito para nosotros. Número 1. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías capítulo 29, versículo 11. El versículo de Jeremías capítulo 29, versículo 11, es uno de los pasajes más reconfortantes y alentadores de la Biblia. Este versículo expresa la seguridad de que Dios tiene un plan específico y benevolente para cada uno de nosotros. Cuando el Señor dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, está afirmando su control soberano sobre nuestras vidas. No se trata de planes al azar o sin sentido, son planes diseñados cuidadosamente, con un propósito claro y definido. El contexto de este versículo es crucial para comprender su significado. Dios habló estas palabras a través del profeta Jeremías a los israelitas que estaban en el exilio en Babilonia. A pesar de la difícil situación que enfrentaban, Dios les aseguró que sus circunstancias no eran el final de su historia. Él tenía un propósito más grande y un futuro esperanzador preparado para ellos. Esto nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros y difíciles, podemos confiar en que Dios está trabajando en algo bueno para nuestras vidas. Los planes de bienestar y no de mal nos muestran el corazón amoroso de Dios. Su deseo no es que suframos innecesariamente, sino que prosperemos en su voluntad. La palabra bienestar, en este contexto, no solo se refiere a la prosperidad material, sino a una vida plena y significativa en comunión con Él. Es un recordatorio de que su intención es guiarnos hacia un futuro que no solo satisfaga nuestras necesidades, sino que también cumpla su propósito divino en nosotros. Finalmente, la promesa de un futuro y una esperanza es una ancla para nuestra fe. En un mundo lleno de incertidumbre, este versículo nos asegura que nuestro futuro está seguro en las manos de Dios. La esperanza que Él nos ofrece no es una esperanza vaga o incierta, sino una certeza de que su voluntad se cumplirá en nuestras vidas, llevándonos a un destino que Él ha planeado desde el principio. Número 2. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. El versículo de Romanos capítulo 8, versículo 28, es una declaración poderosa que ha brindado consuelo y esperanza a los creyentes a lo largo de los siglos. Este pasaje nos enseña una verdad profunda sobre la soberanía de Dios y su habilidad para transformar incluso las circunstancias más difíciles en algo bueno para aquellos que lo aman. Cuando Pablo escribe, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, está afirmando una convicción que va más allá del simple optimismo. No es una promesa de que solo cosas buenas sucederán en la vida del creyente, sino que Dios tiene la capacidad de tomar cualquier situación, ya sea buena o mala, y utilizarla para un propósito mayor en nuestras vidas. Esta declaración está arraigada en la fe en que Dios es omnisciente y omnipotente, y que ninguna circunstancia está fuera de su control o propósito. La frase, a los que conforme a su propósito son llamados, subraya que esta promesa no es universal, sino específica para aquellos que están en una relación con Dios y buscan vivir según su voluntad. Ser llamado conforme al propósito de Dios implica que nuestras vidas están alineadas con su plan divino, que estamos buscando cumplir su voluntad en todo lo que hacemos. Esta llamada es tanto un privilegio como una responsabilidad, ya que nos invita a confiar en Dios incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Este versículo también aborda el tema del sufrimiento y las pruebas. A menudo, las personas se enfrentan a situaciones difíciles y se preguntan por qué Dios permite que ocurran cosas malas. Romanos 8:28 nos asegura que, aunque no siempre entendamos el porqué detrás de nuestras circunstancias, podemos confiar en que Dios está obrando en medio de ellas para nuestro bien final.
Esto no significa que el mal o el sufrimiento sean buenos en sí mismos, sino que Dios es capaz de redimir y utilizar cada experiencia para moldearnos y acercarnos más a su propósito. Además, este versículo nos invita a mirar nuestras vidas con una perspectiva eterna. Lo que puede parecer incomprensible o doloroso desde nuestra perspectiva humana limitada, tiene un lugar en el plan más amplio de Dios. Su propósito no siempre se revela de inmediato, pero con el tiempo, podemos ver cómo Él ha tejido todas las piezas juntas para bien. Número 3. El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Salmos, capítulo 138, versículo 8. El versículo de Salmos, capítulo 138, versículo 8, es una poderosa afirmación de la fidelidad y la constancia de Dios en la vida de los creyentes. Este pasaje refleja una profunda confianza en que Dios no solo tiene un propósito para cada uno de nosotros, sino que también es fiel para llevarlo a cabo hasta su plenitud. Cuando el salmista dice, «El Señor cumplirá su propósito en mí», está reconociendo que Dios tiene un plan específico y personal para su vida. Este propósito no es algo vago o indefinido. Es un plan intencional y detallado que Dios ha diseñado para cada individuo. El salmista expresa una seguridad firme en que Dios, quien comenzó esta obra en él, la completará. Esto nos habla de la naturaleza fiel de Dios, quien no deja nada inconcluso y quien siempre cumple lo que promete. El versículo continúa afirmando, «Tu gran amor, Señor, perdura para siempre». Esta declaración es fundamental para comprender por qué podemos confiar en que Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. El amor de Dios es eterno e inmutable, lo que significa que su compromiso con nosotros no cambia con las circunstancias o con el tiempo. Es este amor inquebrantable el que garantiza que Dios seguirá obrando en nosotros y para nosotros, independientemente de los desafíos o dificultades que podamos enfrentar. La petición del salmista, «No abandones la obra de tus manos», es una oración que refleja tanto humildad como confianza. Es un reconocimiento de que somos obra de las manos de Dios, creados y formados por Él, y que dependemos completamente de su intervención y guía. Aunque esta petición podría parecer una súplica en tiempos de incertidumbre o prueba, también es una expresión de la confianza del salmista en que Dios no abandonará su creación. Dios es un artesano meticuloso que cuida y perfecciona su obra, y nosotros, como parte de esa creación, podemos estar seguros de que Él continuará obrando en nuestras vidas. Este versículo también nos recuerda que el propósito de Dios en nuestras vidas es tanto personal como colectivo. No solo se trata de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros individualmente, sino también de cómo nuestras vidas encajan en su plan más amplio para la humanidad. Cada uno de nosotros es una pieza única en el gran mosaico de su propósito divino, y Dios se asegura de que cada pieza esté en su lugar para completar la imagen. Número 4. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías capítulo 1, versículo 5. El versículo de Jeremías capítulo 1, versículo 5, es una declaración profunda sobre la omnisciencia y la soberanía de Dios, y también sobre el propósito divino que Él tiene para cada persona desde antes de su nacimiento. Este versículo nos ofrece una visión íntima de cómo Dios nos conoce y nos llama mucho antes de que lleguemos a existir físicamente en este mundo. Cuando Dios dice, «Antes que te formase en el vientre te conocí», está revelando una verdad asombrosa sobre su naturaleza. Dios no solo es consciente de nuestra existencia desde el momento de nuestra concepción, sino que nos conoce plenamente incluso antes de ser formados. Este conocimiento no es superficial, es un conocimiento profundo y completo de nuestra identidad, nuestros dones, nuestras debilidades y nuestro futuro. Dios conoce cada detalle de nuestra vida, porque Él es quien nos da forma con un propósito definido. La siguiente parte del versículo, «Y antes que nacieses te santifiqué», nos muestra que Dios nos ha apartado para un propósito específico antes de que siquiera tomemos nuestro primer aliento. La santificación aquí se refiere a ser apartado para un uso sagrado,
lo que indica que Dios tiene un plan divino para cada uno de nosotros, un plan que ya estaba en su mente antes de que llegáramos a este mundo. Este propósito es algo que trasciende nuestras circunstancias actuales y se basa en el llamado eterno de Dios sobre nuestras vidas. Finalmente, la declaración «Te di por profeta a las naciones» es un recordatorio del llamado específico que Dios tenía para Jeremías, pero también señala un principio universal. Dios llama a cada persona a cumplir un rol particular en su reino. Para Jeremías, este rol era ser un profeta a las naciones, una responsabilidad que venía con grandes desafíos y una profunda dependencia en Dios. Para nosotros, este llamado puede tomar diferentes formas, pero siempre estará alineado con el propósito divino que Dios ha trazado para nuestras vidas. Este versículo también destaca la importancia de la vocación y el propósito divino en la vida de cada creyente. Nos enseña que no estamos aquí por accidente. Cada vida tiene un propósito y un llamado que viene directamente de Dios. Este propósito es algo que debemos descubrir y vivir con la convicción de que estamos cumpliendo el plan que Dios ha establecido para nosotros. Además, este pasaje nos invita a confiar en que Dios está en control, incluso antes de que podamos ser conscientes de su presencia en nuestras vidas. Él nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos, y su plan para nosotros es perfecto. No importa las circunstancias en las que nos encontremos o las dificultades que enfrentemos, podemos confiar en que Dios nos ha llamado con un propósito claro y nos ha capacitado para cumplirlo. Número 5. Instrúyeme, Señor, en tu camino, y guíame por la senda recta a causa de mis enemigos. Salmos capítulo 27, versículo 11. El versículo de Salmos capítulo 27, versículo 11, es una oración profunda que expresa la necesidad de guía y dirección divina en medio de la adversidad. David, el autor de este salmo, muestra su dependencia total en Dios para recibir instrucción y orientación en su vida, especialmente cuando enfrenta a sus enemigos. La petición, «Instrúyeme, Señor, en tu camino», revela un deseo sincero de aprender y seguir los caminos de Dios. Este no es solo un pedido de conocimiento intelectual, sino de una instrucción que transforme la vida. David reconoce que su propio entendimiento es limitado y que necesita la enseñanza divina para caminar en la verdad. El camino de Dios representa un estilo de vida que está en armonía con su voluntad, un camino de justicia, paz y rectitud. Pedir a Dios que lo instruya en su camino es una expresión de humildad, reconociendo que solo a través de la guía de Dios se puede vivir una vida que agrada a Él. La segunda parte del versículo, «Y guíame por la senda recta a causa de mis enemigos», refleja la realidad de la oposición y los desafíos que David enfrentaba. La senda recta simboliza un camino seguro y correcto, uno que evita los peligros y la destrucción que pueden venir de tomar decisiones equivocadas. Al pedir a Dios que lo guíe por esta senda, David está buscando no solo protección, sino también sabiduría para actuar con integridad y justicia, incluso cuando es perseguido o enfrentado por sus enemigos. El contexto de este versículo es crucial para entender su profundidad. David era un rey que a menudo se encontraba rodeado de enemigos y enfrentaba amenazas tanto externas como internas. A pesar de su posición de poder, él era consciente de su necesidad de depender completamente de Dios para la dirección y la protección. Esta dependencia no era una señal de debilidad, sino una demostración de su fe y confianza en la soberanía de Dios. Además, este versículo nos enseña la importancia de buscar la guía de Dios en nuestras vidas, especialmente en tiempos de dificultad o conflicto. Los enemigos, a los que se refiere David, pueden ser interpretados no solo como personas, sino también como desafíos, tentaciones o situaciones que buscan desviarnos del camino de Dios. En lugar de confiar en su propia sabiduría o en las estrategias humanas, David pone su confianza en Dios para que lo guíe y lo mantenga en un camino recto y seguro. Esta oración también subraya la necesidad de discernimiento espiritual. No todas las opciones o caminos que enfrentamos en la vida son evidentes en su rectitud. Necesitamos la guía de Dios para elegir el camino que nos lleva más cerca de Él y que nos protege de caer en la trampa de nuestros enemigos, sean estos externos o internos. Número 6.
El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Proverbios capítulo 16, versículo 9. El versículo de Proverbios capítulo 16, versículo 9, encapsula una verdad fundamental sobre la relación entre la voluntad humana y la soberanía divina. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones y planes, aunque sean nuestros, están bajo la guía y dirección del Señor. Cuando el versículo dice, el corazón del hombre traza su rumbo, está reconociendo que los seres humanos tienen la capacidad y el deseo de planificar sus vidas. El corazón en la Biblia a menudo se refiere no solo al asiento de las emociones, sino también al centro del pensamiento, la voluntad y el deseo. Traza su rumbo implica que las personas tienen la capacidad de pensar, planificar y tomar decisiones sobre el camino que desean seguir en la vida. Esto habla de la libertad que Dios ha otorgado a los seres humanos para soñar, decidir y esforzarse hacia sus metas y aspiraciones. Sin embargo, la segunda parte del versículo, pero sus pasos los dirige el Señor, introduce un matiz crucial. Aunque somos libres de trazar nuestro camino, es Dios quien en última instancia guía nuestros pasos. Este pero no debe verse como una negación de nuestra libertad, sino como una afirmación de la providencia divina. Dios está activamente involucrado en nuestras vidas, guiando y dirigiendo nuestras acciones de acuerdo con su propósito y plan mayor. Esto no significa que Dios coarta nuestra libertad, sino que, en su soberanía, Él obra a través de nuestras decisiones para cumplir su voluntad. Este versículo también resalta la naturaleza complementaria de la voluntad humana y la dirección divina. No se nos llama a ser pasivos o a esperar sin hacer nada, sino a planificar y actuar con la conciencia de que Dios está en control. Es un recordatorio de que, aunque podamos tener deseos y planes, debemos estar dispuestos a someterlos a la dirección de Dios, reconociendo que sus caminos son más altos que los nuestros. En la práctica, esto nos invita a vivir con una actitud de humildad y confianza. Humildad, porque reconocemos que no tenemos el control absoluto de nuestras vidas y que necesitamos la guía de Dios. Y confianza, porque sabemos que Dios es fiel y que su dirección es siempre para nuestro bien y su gloria, incluso cuando los resultados no sean lo que esperábamos o planeábamos. Además, este versículo nos anima a mantener una perspectiva de dependencia continua en Dios. Es fácil para las personas confiar en su propia sabiduría y en sus propios planes, pero este proverbio nos recuerda que es el Señor quien, en última instancia, establece y dirige nuestros pasos. Esto no es una llamada a la resignación, sino a la confianza activa en la bondad y la sabiduría de Dios. Número 7. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses. Capítulo 3, versículo 23. El versículo de Colosenses capítulo 3, versículo 23, ofrece una guía esencial para cómo los creyentes deben abordar sus actividades diarias y responsabilidades. Este pasaje nos enseña que nuestro enfoque en el trabajo, las relaciones y cualquier otra tarea debe estar centrado en Dios, más que en las personas o las circunstancias que nos rodean. La frase, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, indica que nuestras acciones, no importa cuán pequeñas o insignificantes parezcan, deben realizarse con sinceridad y dedicación. Hacer algo de corazón sugiere una disposición completa y sincera, donde ponemos todo nuestro esfuerzo y compromiso en la tarea que tenemos por delante. Esto implica no solo cumplir con nuestras responsabilidades de manera superficial, sino hacerlo con una actitud de excelencia y dedicación, reconociendo que nuestras acciones reflejan nuestra fe y nuestro carácter. El versículo continúa con como para el Señor y no para los hombres, que nos brinda la motivación detrás de esta dedicación. En lugar de realizar nuestras tareas buscando la aprobación o el reconocimiento de otras personas, se nos llama a trabajar como si estuviéramos sirviendo directamente al Señor. Esta perspectiva cambia radicalmente la forma en que abordamos nuestras actividades cotidianas. Cuando entendemos que estamos sirviendo a Dios en todo lo que hacemos,
Nuestras acciones adquieren un propósito mayor y trascienden las circunstancias temporales. Este enfoque también nos protege de la frustración y el desánimo que pueden surgir cuando nuestro trabajo o esfuerzos no son valorados o apreciados por otros. Si nuestro objetivo es agradar a los hombres, fácilmente podemos desanimarnos cuando no recibimos la aprobación o el reconocimiento que esperábamos. Sin embargo, cuando trabajamos como para el Señor, sabemos que nuestro esfuerzo es visto y valorado por Dios, independientemente de la respuesta de los demás. Además, este versículo nos invita a integrar nuestra fe en todas las áreas de nuestra vida. No se trata solo de nuestras actividades religiosas o espirituales, sino de todo lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestros compromisos personales. Dios no está interesado solo en nuestras oraciones o en nuestras actividades en la iglesia. Él está presente en todos los aspectos de nuestras vidas y desea que cada parte de nuestra vida refleje nuestra relación con Él. Este enfoque también nos desafía a elevar el estándar de cómo realizamos nuestras tareas, sabiendo que estamos sirviendo a un Dios que es digno de nuestro mejor esfuerzo. Nos motiva a ser diligentes, responsables y éticos en todo lo que hacemos, porque estamos representando a Dios en nuestro trabajo y en nuestras interacciones con los demás. Finalmente, este versículo nos enseña la importancia de la integridad y la constancia. Trabajar como para el Señor significa que nuestra conducta no cambia dependiendo de quién nos esté observando. Sabemos que Dios siempre está presente y que nuestro servicio a Él es constante, ya sea en público o en privado. Esta integridad en nuestro trabajo y en nuestra vida diaria es un testimonio de nuestra fe y un reflejo de nuestro compromiso con Dios. Número 8. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. El versículo de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 es uno de los pasajes más conocidos y citados en la Biblia, y ofrece una guía clara y profunda sobre cómo los creyentes deben vivir su vida en total dependencia de Dios. Este versículo nos invita a una relación de confianza y sumisión con Dios, reconociendo su sabiduría y dirección en todos los aspectos de nuestra vida. La frase «confía en el Señor con todo tu corazón» nos llama a una confianza completa y sin reservas en Dios. Esta confianza no es parcial o condicional, sino que abarca todo nuestro ser, incluyendo nuestras emociones, pensamientos y decisiones. Confiar en Dios con todo tu corazón implica una entrega total, donde renunciamos a nuestras ansiedades, dudas y temores, sabiendo que Dios es digno de nuestra confianza. Es una invitación a depositar nuestra seguridad, no en nuestras propias habilidades o recursos, sino en la fidelidad y la soberanía de Dios. El siguiente mandato, y no te apoyes en tu propia prudencia, nos advierte contra la tendencia natural de confiar en nuestro propio entendimiento o juicio. La prudencia humana es limitada y falible, y aunque puede ser útil en ciertas situaciones, no es suficiente para guiarnos en el camino que Dios tiene para nosotros. Este versículo nos desafía a reconocer las limitaciones de nuestra sabiduría y a buscar la dirección de Dios, en lugar de depender únicamente de nuestro propio razonamiento. Es un llamado a humildad, reconociendo que nuestra perspectiva es limitada y que necesitamos la guía divina para tomar decisiones correctas. Reconócelo en todos tus caminos, nos instruye a incluir a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Esto significa que debemos buscar su voluntad y su dirección no solo en las grandes decisiones, sino también en las pequeñas. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos implica una vida de oración constante, donde buscamos su sabiduría y dirección en cada paso que damos. Es una invitación a vivir una vida consciente de la presencia de Dios, donde nuestras decisiones y acciones reflejan nuestra fe y dependencia en Él. Finalmente, la promesa «Él enderezará tus sendas» es el resultado de vivir en confianza y sumisión a Dios. La idea de enderezar nuestras sendas sugiere que Dios no solo nos guía, sino que también corrige y alinea nuestro camino con su voluntad perfecta. Esto no significa que nuestra vida estará libre de dificultades o desafíos,
pero sí que Dios nos llevará por el camino correcto, ajustando nuestras trayectorias cuando nos desviamos y asegurando que lleguemos al destino que Él ha planeado para nosotros. Este pasaje, en su conjunto, nos llama a una vida de fe activa, donde nuestra confianza en Dios se manifiesta en nuestra disposición a seguir su guía en lugar de confiar en nuestro propio entendimiento. Es un recordatorio de que Dios es nuestro guía fiel, y que, al confiar en Él, podemos estar seguros de que nuestras vidas estarán alineadas con su propósito. Además, estos versículos nos enseñan sobre la importancia de la relación entre fe y acción. Confiar en Dios implica tanto una actitud interna de entrega como una acción externa de buscar su dirección y seguirla. Es un equilibrio entre confiar en su sabiduría y ser obedientes a sus mandatos. Número 9. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor prevalecerá. Proverbios capítulo 19, versículo 21. El versículo de Proverbios capítulo 19, versículo 21, aborda la relación entre los planes humanos y la soberanía divina. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestros deseos, aspiraciones y planes, y cómo estos se relacionan con el propósito eterno de Dios. La primera parte del versículo, muchos son los planes en el corazón del hombre, reconoce la capacidad y la tendencia natural de los seres humanos de hacer planes. Desde los objetivos a corto plazo hasta los sueños más grandes, todos tenemos ideas y deseos sobre cómo queremos que nuestras vidas se desarrollen. Estos planes pueden abarcar desde aspectos personales y profesionales hasta los más íntimos y espirituales. El corazón, en este contexto, representa el centro de nuestras intenciones, deseos y decisiones, lo que muestra que planificar es una parte integral de la experiencia humana. Sin embargo, la segunda parte del versículo introduce una perspectiva crucial, pero solo el propósito del Señor prevalecerá. Aquí se nos recuerda que, aunque los seres humanos pueden tener múltiples planes, es el propósito de Dios el que finalmente se cumplirá. Este propósito no es simplemente una contraposición a nuestros planes, sino que es el plan soberano y perfecto de Dios que trasciende nuestras ideas y deseos. Esta declaración subraya la soberanía de Dios sobre todas las cosas, indicando que, en última instancia, su voluntad es la que se realiza, independientemente de los planes que los humanos puedan hacer. Este versículo nos llama a una vida de humildad y reconocimiento de la supremacía de Dios. Nos enseña que, aunque es bueno y necesario planificar, debemos hacerlo con una actitud de sumisión a la voluntad de Dios. Debemos estar dispuestos a que nuestros planes sean redirigidos o transformados por el propósito divino. Esto no implica que nuestros planes sean insignificantes, sino que deben estar alineados con el propósito más grande de Dios. También nos invita a reflexionar sobre la fragilidad y la temporalidad de los planes humanos. Por más bien pensados que sean nuestros planes, solo aquellos que están en sintonía con el propósito de Dios tendrán una duración y un impacto verdaderamente duraderos. Este principio nos anima a buscar la dirección de Dios en nuestras decisiones, sabiendo que su propósito es eterno y perfecto. Además, este pasaje puede ser un consuelo para aquellos momentos en que nuestros planes no se realizan como esperábamos. Nos recuerda que aunque nuestras expectativas no se cumplan, podemos confiar en que el propósito de Dios se está cumpliendo, incluso cuando no entendemos cómo. Es una llamada a confiar en la sabiduría y el amor de Dios, sabiendo que su propósito es siempre para nuestro bien y para su gloria. Este versículo también resalta la importancia de la oración en la planificación. Al hacer planes, debemos buscar la guía de Dios y estar abiertos a su dirección. La oración nos ayuda a alinear nuestros corazones con el propósito de Dios y nos prepara para aceptar su voluntad, sea cual sea el resultado. Número 10. Deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos, capítulo 37, versículo 4. El versículo de Salmos, capítulo 37, versículo 4, ofrece una promesa maravillosa que combina la alegría en el Señor con el cumplimiento de los deseos más profundos de nuestro corazón. Este pasaje es a menudo citado como una fuente de consuelo y esperanza, pero su significado profundo va más allá de una simple fórmula para obtener lo que queremos. La primera parte del versículo
Deleítate en el Señor es una invitación a encontrar nuestro gozo, satisfacción y placer en Dios mismo. El término deleitarse sugiere una relación íntima y cercana con Dios, donde nuestra mayor alegría proviene de estar en su presencia y conocer su carácter. Deleitarse en el Señor implica tener una relación profunda y constante con Él, donde nuestro corazón está alineado con sus deseos y su voluntad. No se trata solo de una felicidad pasajera, sino de un gozo que proviene de conocer y experimentar el amor, la gracia y la bondad de Dios. Este deleite en Dios transforma nuestra perspectiva y prioridades. A medida que nos acercamos más a Dios y encontramos satisfacción en Él, nuestros deseos comienzan a alinearse con los suyos. Lo que realmente anhelamos cambia, y nuestros deseos se conforman a los propósitos de Dios. Este proceso de transformación es crucial para entender la promesa que sigue en el versículo. La segunda parte del versículo, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, debe interpretarse a la luz de la primera parte. La promesa de que Dios concederá las peticiones de nuestro corazón no significa que automáticamente obtendremos cualquier cosa que deseemos. Más bien, a medida que nos deleitamos en el Señor, nuestros deseos son moldeados por nuestra relación con Él, y comenzamos a desear lo que Él desea para nosotros. Es en este contexto de deleite en Dios donde nuestras peticiones son escuchadas y concedidas. Esta dinámica no solo transforma lo que pedimos, sino también cómo lo pedimos. Al estar alineados con la voluntad de Dios, nuestras oraciones reflejan su propósito y su reino. Dios, en su bondad y sabiduría, concede nuestras peticiones no solo porque son los deseos de nuestro corazón, sino porque están en sintonía con su voluntad perfecta. Además, este versículo nos recuerda que la verdadera satisfacción y el cumplimiento de nuestros deseos más profundos no se encuentran en las cosas materiales o en las circunstancias externas, sino en una relación viva y vibrante con Dios. Al deleitarnos en Él, descubrimos que nuestras necesidades y deseos son atendidos de una manera mucho más profunda y significativa que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Este pasaje también nos invita a una vida de fe activa. Deleitarnos en el Señor no es una acción pasiva. Requiere un esfuerzo consciente para buscar a Dios, meditar en su palabra y vivir en obediencia a su voluntad. Es un llamado a hacer de Dios el centro de nuestras vidas y a encontrar en Él nuestra fuente de alegría y satisfacción. Número 11. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés. Capítulo 3, versículo 1. El versículo de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia y ofrece una profunda reflexión sobre el ritmo y la temporalidad de la vida. Este versículo abre un poema que explora las diversas estaciones y momentos de la existencia humana y nos invita a considerar cómo cada aspecto de la vida tiene un tiempo designado por Dios. La afirmación todo tiene su tiempo, sugiere que la vida está compuesta por una serie de eventos y circunstancias que ocurren en momentos específicos y preordenados. Este concepto de tiempo no se refiere solo al paso cronológico de los minutos y las horas, sino a la oportunidad y el propósito divino en cada situación. En este contexto, el tiempo se convierte en una estructura en la que se desarrollan los propósitos de Dios en nuestras vidas. La segunda parte del versículo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, refuerza la idea de que cada actividad, cada emoción y cada evento tiene un momento adecuado para suceder. El debajo del cielo enfatiza la perspectiva terrenal y humana de la vida, reconociendo que nuestra experiencia está marcada por un ciclo constante de cambios y transiciones. Este versículo reconoce la diversidad de experiencias humanas, alegría y tristeza, nacimiento y muerte, siembra y cosecha, entre otras, cada una en su momento adecuado. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, nos enseña la importancia de comprender y aceptar el flujo natural de la vida. Nos recuerda que no podemos controlar todas las circunstancias ni acelerar o retrasar los tiempos establecidos por Dios. En lugar de resistir los cambios, se nos invita a aceptar y encontrar significado en cada etapa de la vida, sabiendo que todo tiene un propósito bajo la soberanía divina.
Este versículo también aborda la inevitabilidad de las estaciones de la vida. Así como en la naturaleza hay ciclos de estaciones, también en la vida humana hay tiempos de actividad y descanso, de éxito y fracaso, de gozo y luto. Reconocer esto nos ayuda a vivir con una perspectiva más amplia, entendiendo que las dificultades y los desafíos son temporales, al igual que los momentos de felicidad y éxito. Además, el versículo nos anima a confiar en la sabiduría de Dios, quien ha ordenado los tiempos y las estaciones de nuestras vidas. Aunque no siempre comprendamos el por qué o el cuándo de los eventos que experimentamos, podemos confiar en que Dios tiene un propósito para cada uno de ellos. Esto nos invita a vivir con paciencia, esperando el tiempo correcto para cada cosa, y con confianza en que Dios está orquestando los eventos de nuestras vidas de acuerdo con su plan perfecto. Número 12. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. El versículo de Efesios capítulo 2, versículo 10, es una afirmación poderosa sobre la identidad y el propósito de los creyentes en Cristo. Este pasaje nos enseña sobre nuestra creación, nuestro llamado y la obra de Dios en nuestras vidas. La primera parte del versículo, porque somos hechura suya, subraya que nuestra existencia no es un accidente, sino el resultado de la obra intencional de Dios. La palabra hechura sugiere una obra de arte, algo cuidadosamente diseñado y creado con un propósito específico. Este reconocimiento nos da un sentido profundo de valor y dignidad, ya que somos el resultado del trabajo cuidadoso y amoroso de Dios. La siguiente frase, creados en Cristo Jesús, enfatiza que nuestra identidad como creyentes está íntimamente ligada a nuestra relación con Cristo. No solo somos criaturas de Dios en un sentido general, sino que somos recreados espiritualmente en Cristo. Esta nueva creación implica una transformación radical de nuestra naturaleza y nuestro propósito, alineándonos con la vida y el ministerio de Jesús. Ser creados en Cristo Jesús significa que nuestra vida y nuestro ser están fundamentados y sustentados en Él, y que nuestra identidad y propósito fluyen de nuestra unión con Él. El versículo continúa, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, indicando que no solo fuimos creados con un propósito, sino que también hay un plan específico y preordenado para nuestras vidas. Las buenas obras no son simplemente actos de bondad aleatorios, sino acciones que reflejan el carácter y la misión de Dios en el mundo. Estas obras han sido preparadas por Dios de antemano, lo que significa que nuestro caminar en ellas es parte de un plan divino que trasciende el tiempo y las circunstancias. Esta parte del versículo nos enseña que nuestras buenas obras no son la causa de nuestra salvación, sino la evidencia de ella. Somos llamados a vivir de una manera que refleje la gracia y la transformación que hemos recibido en Cristo. Las buenas obras son el resultado natural de nuestra nueva identidad en Cristo y de la obra de Dios en nuestras vidas. La frase final, para que anduviésemos en ellas, nos llama a una acción continua y deliberada. Andar en buenas obras implica un estilo de vida caracterizado por la obediencia y la fidelidad a Dios. No se trata de realizar actos aislados de bondad, sino de vivir de manera coherente con el llamado y el propósito de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Este andar es una respuesta a la gracia de Dios, una manifestación tangible de nuestra fe y nuestra relación con Él. Este versículo nos invita a vivir con un sentido de propósito y misión, sabiendo que hemos sido creados y llamados por Dios para cumplir su voluntad en el mundo. Nos recuerda que nuestras vidas tienen un valor y un propósito, que van más allá de lo temporal y lo material, y que estamos llamados a participar en la obra redentora de Dios a través de nuestras acciones. Además, este pasaje nos enseña sobre la dependencia y la colaboración con Dios en nuestras buenas obras. Aunque somos llamados a actuar, es Dios quien ha preparado el camino y nos capacita para cumplir su propósito. Esta verdad nos da confianza y humildad, sabiendo que no estamos solos en nuestra misión, sino que Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestras acciones. Número 13. El Señor es el que te cuida, el Señor es tu sombra a tu mano derecha.
Salmos capítulo 121, versículo 5. El versículo de Salmos capítulo 121, versículo 5, ofrece una imagen poderosa y reconfortante de la protección y el cuidado de Dios en la vida del creyente. Este pasaje está lleno de significado, mostrando cómo Dios está activamente involucrado en protegernos y guiarnos en nuestro caminar diario. La afirmación «El Señor es el que te cuida» destaca la naturaleza vigilante y atenta de Dios. La palabra «cuida» sugiere una supervisión constante, un cuidado que no es ocasional o intermitente, sino continuo y completo. Este cuidado no es simplemente una vigilancia pasiva, es un cuidado activo que implica protección, provisión y guía. Dios no solo observa nuestras vidas desde lejos, sino que está íntimamente involucrado en cada detalle, asegurándose de que estemos protegidos y cuidados en todo momento. La imagen de El Señor es tu sombra a tu mano derecha, es particularmente rica en significado. En las culturas antiguas, la mano derecha era símbolo de fuerza, honor y protección. La sombra, en este contexto, representa algo cercano y constante. La sombra es inseparable de la persona y siempre está presente, especialmente cuando la luz está más fuerte, lo que simboliza la presencia constante y cercana de Dios en la vida del creyente. Dios es como esa sombra que nunca se aparta de nosotros, siempre cerca, siempre presente, brindándonos una protección ininterrumpida. Esta protección divina se extiende a todos los aspectos de la vida. La sombra no solo protege del calor del sol, sino que también es una metáfora de refugio contra cualquier peligro o adversidad. Nos da la imagen de un Dios que nos protege de los peligros visibles e invisibles, de las amenazas físicas y espirituales, y que está siempre cerca para brindarnos refugio y seguridad. Este versículo también implica una cercanía relacional con Dios. La sombra solo puede estar cerca de alguien si esa persona está cerca de la fuente de la sombra. Esto sugiere que nuestra relación con Dios es íntima y cercana, que estamos bajo su cuidado precisamente porque estamos en una relación de proximidad con Él. Nuestra cercanía a Dios es lo que asegura su protección continua sobre nosotros. Además, la idea de Dios como nuestra sombra a la mano derecha nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y desafíos. Incluso cuando enfrentamos momentos difíciles o peligrosos, podemos tener la confianza de que Dios está a nuestro lado, protegiéndonos y guiándonos. Este cuidado y protección no dependen de nuestras circunstancias externas, sino de la fidelidad y el compromiso inquebrantable de Dios hacia nosotros. Este pasaje nos invita a confiar plenamente en la protección y el cuidado de Dios. Nos asegura que, sin importar las circunstancias que enfrentemos, Dios está presente, cuidándonos y guiándonos. Su sombra está siempre sobre nosotros, brindándonos seguridad y paz. Es un recordatorio de que no tenemos que temer, porque Dios está con nosotros, vigilándonos y protegiéndonos en cada paso de nuestro camino. Número 14. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Salmos capítulo 37, versículo 5. El versículo de Salmos capítulo 37, versículo 5, es un llamado a la confianza y a la entrega total de nuestras vidas y decisiones en las manos de Dios. Este pasaje nos invita a un acto de fe que va más allá de la simple creencia, conduciéndonos a una dependencia activa en la voluntad y el poder de Dios. La primera parte del versículo, encomienda a Jehová tu camino, implica un acto de entrega deliberada y consciente. Encomendar en este contexto significa confiar o poner algo en las manos de alguien con la expectativa de que esa persona lo cuidará y guiará adecuadamente. En este caso, se nos instruye a poner nuestro camino en las manos de Dios. El camino representa nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros planes y nuestras preocupaciones. Este acto de encomendar no es una acción pasiva, sino una decisión activa de entregar nuestras vidas a la guía y dirección de Dios, reconociendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La siguiente instrucción, y confía en Él, refuerza la idea de dependencia total en Dios. Confiar en Dios significa tener la certeza de que Él es fiel y capaz de llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas. Esta confianza no se basa en nuestra comprensión limitada
o en las circunstancias que enfrentamos, sino en el carácter de Dios. Confiar en Dios implica renunciar al control y a la ansiedad sobre el futuro, descansando en la seguridad de que Dios está obrando para nuestro bien y su gloria. La promesa que sigue, y Él hará, es breve pero poderosa. Esta declaración asegura que Dios actuará en respuesta a nuestra entrega y confianza en Él. Él hará implica que Dios tomará la iniciativa y obrará de acuerdo con su voluntad perfecta. No se nos dice exactamente qué hará Dios o cómo lo hará, pero se nos asegura que Él tomará acción. Este hacer de Dios puede manifestarse de muchas formas. Puede ser una intervención directa en nuestras circunstancias, una guía en nuestras decisiones, o una paz interior que supera la comprensión. Este versículo, en su conjunto, nos enseña sobre la dinámica de la fe y la acción divina. Nos llama a tomar el paso activo de encomendar nuestros caminos a Dios y a confiar en Él plenamente, con la promesa de que Dios responderá y obrará a su debido tiempo. Es una invitación a vivir una vida marcada por la dependencia y la confianza en Dios, reconociendo que nuestras vidas están bajo su control soberano. Además, este pasaje nos ofrece consuelo en tiempos de incertidumbre y dificultad. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y decisiones, sino que Dios está presente, dispuesto a guiar y obrar en nuestras vidas. La promesa de Él hará nos da esperanza, asegurándonos que Dios no es pasivo ni indiferente a nuestras necesidades, sino que está activamente involucrado en nuestras vidas. Número 14. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Salmos capítulo 37, versículo 5. El versículo de Salmos capítulo 37, versículo 5, encapsula una poderosa exhortación a confiar plenamente en Dios y a entregarle nuestras vidas con la certeza de que Él actuará en nuestro favor. Este pasaje tiene un profundo significado para aquellos que buscan vivir con una fe activa y una confianza inquebrantable en la guía y la provisión divina. La frase encomienda a Jehová tu camino es una invitación a rendir nuestras vidas, nuestros planes y nuestras preocupaciones en las manos de Dios. Encomendar, en este contexto, implica un acto de entrega deliberada y confiada. Significa colocar el control de nuestra vida en las manos de Dios, reconociendo que Él tiene la sabiduría, el poder y la bondad para guiarnos de la mejor manera posible. El camino representa el curso de nuestra vida, con todas sus decisiones, desafíos y oportunidades. Este acto de encomendar es una expresión de humildad y reconocimiento de nuestra necesidad de la dirección divina en cada aspecto de nuestra existencia. La segunda parte del versículo, y confía en Él, refuerza la idea de dependencia total en Dios. Confiar en Dios es más que creer en su existencia, es descansar en su carácter y en sus promesas, sabiendo que Él es fiel y digno de confianza. Esta confianza nos llama a abandonar nuestras ansiedades y temores y a poner nuestra fe en que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas que es bueno y perfecto. Confiar en Dios también implica paciencia, esperando en Él sin desesperación, incluso cuando los resultados no son inmediatos o cuando no entendemos completamente sus caminos. La promesa final, y Él hará, es una afirmación de la acción divina en respuesta a nuestra fe y confianza. Esta breve frase lleva consigo una gran carga de esperanza y seguridad. Dios no es indiferente ni pasivo. Él actúa de acuerdo con su voluntad perfecta y en el momento adecuado. Él hará. Nos asegura que Dios tomará las riendas de nuestra situación, interviniendo de la manera que mejor cumpla sus propósitos para nosotros. Aunque no siempre sabemos cómo o cuándo Dios actuará, podemos estar seguros de que su intervención es segura y que obrará en nuestro beneficio y para su gloria. Este versículo también nos enseña sobre la interacción entre nuestra fe y la soberanía de Dios. No se nos pide simplemente que dejemos nuestras preocupaciones y sigamos adelante sin más. Se nos llama a una confianza activa que se refleja en una vida de oración, espera y obediencia. Encomendar nuestro camino a Dios y confiar en Él es un acto de fe que reconoce tanto nuestra limitación humana como la omnipotencia divina. Además, Salmos 37, versículo 5, ofrece un consuelo profundo en tiempos de incertidumbre y desafío.
Nos recuerda que no tenemos que cargar solos con el peso de nuestras preocupaciones o decisiones. Dios, en su amor y poder, está dispuesto y capacitado para tomar nuestras cargas y guiarnos a través de las complejidades de la vida. Número 15. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios capítulo 3, versículo 5. El versículo de Proverbios capítulo 3, versículo 5, es una exhortación profunda a confiar plenamente en Dios y a depender de su sabiduría en lugar de confiar en nuestro propio entendimiento limitado. Este pasaje destaca la importancia de una fe que va más allá de la simple creencia, abarcando una dependencia completa en la guía divina en todas las áreas de la vida. La frase «Fíate de Jehová de todo tu corazón» nos llama a una confianza absoluta en Dios. Confiar de todo tu corazón implica una entrega completa y sin reservas, donde no queda espacio para la duda o la incertidumbre. Este tipo de confianza no es superficial ni parcial. Es una confianza que abarca todo nuestro ser, incluyendo nuestras emociones, pensamientos y decisiones. Al confiar en Dios de esta manera, reconocemos que Él es digno de nuestra plena confianza debido a su carácter, su fidelidad y su poder soberano. Es un llamado a colocar nuestra vida, con todas sus incertidumbres y desafíos, en las manos de Dios, sabiendo que Él tiene el control y que su voluntad es perfecta. La segunda parte del versículo, «Y no te apoyes en tu propia prudencia», nos advierte contra la tendencia natural de confiar en nuestro propio entendimiento o juicio. La prudencia aquí se refiere a la capacidad humana de razonar y tomar decisiones basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Sin embargo, este versículo nos recuerda que nuestra sabiduría es limitada y falible. Aunque es importante usar nuestra capacidad de razonamiento, no debemos depender exclusivamente de ella, especialmente en cuestiones que escapan a nuestra comprensión o que requieren una dirección moral y espiritual que solo Dios puede proporcionar. Este versículo subraya la idea de que la verdadera sabiduría y dirección vienen de Dios. Aunque nuestra prudencia puede guiarnos en situaciones simples, hay momentos en la vida que requieren una confianza más profunda en la sabiduría divina. Esto es especialmente cierto cuando enfrentamos decisiones difíciles, situaciones inciertas o desafíos que parecen insuperables. En esos momentos, nuestra propia prudencia puede fallarnos o llevarnos por caminos equivocados, mientras que confiar en Dios nos asegura que estamos siendo guiados por una sabiduría que trasciende lo humano. Además, este pasaje nos enseña sobre la humildad y la sumisión a la voluntad de Dios. Confiar en Dios, y no en nuestra propia prudencia, es un acto de humildad que reconoce nuestra dependencia total en el Creador. Nos invita a rendir nuestras ideas preconcebidas y a abrirnos a la dirección de Dios, permitiéndole guiar nuestras vidas de acuerdo con su propósito y plan. Este versículo también tiene implicaciones prácticas en nuestra vida diaria. Nos anima a buscar a Dios en oración, a estudiar su palabra y a cultivar una relación continua con Él para que podamos discernir su voluntad en cada aspecto de nuestra vida. En lugar de tomar decisiones basadas únicamente en nuestras circunstancias o en lo que parece lógico desde una perspectiva humana, se nos insta a buscar la guía divina y a confiar en que Dios nos llevará por el camino correcto. Número 16. Entonces dijo Isaías: «Aquí estoy, envíame a mí». Isaías capítulo 6, versículo 8. El versículo de Isaías capítulo 6, versículo 8 es uno de los momentos más poderosos y significativos en la vida del profeta Isaías, y ofrece una lección profunda sobre el llamado divino, la disposición a servir y la respuesta a la voz de Dios. El contexto de este versículo es crucial para comprender su profundidad. En el capítulo 6 de Isaías, el profeta tiene una visión impresionante de la gloria de Dios en su trono celestial, rodeado por serafines que claman: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». Esta visión no solo revela la santidad y la majestad de Dios, sino que también confronta a Isaías con su propia pecaminosidad y la de su pueblo. Al experimentar la presencia abrumadora de Dios, Isaías se siente completamente indigno, reconociendo su propia impureza. Sin embargo, uno de los serafines toca sus labios con un carbón encendido, simbolizando la purificación de sus pecados.
Es en este contexto de purificación y gracia que Dios plantea la pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Esta pregunta no es solo un llamado al servicio, sino una invitación a participar en la misión divina. Dios, en su soberanía, elige involucrar a los seres humanos en su obra, permitiéndoles ser sus mensajeros y representantes. La respuesta de Isaías, «Aquí estoy, envíame a mí», es un acto de total entrega y disposición. Isaías no pregunta por los detalles de la misión, las dificultades que enfrentará o las recompensas que recibirá. Su respuesta es inmediata y sin reservas, reflejando una disposición total a obedecer el llamado de Dios. Esta respuesta de Isaías es un ejemplo de fe y valentía, ya que sabe que la tarea que le espera no será fácil, pero confía en que Dios lo ha llamado y lo capacitará para cumplir su propósito. Este versículo también subraya la importancia de la disponibilidad en el servicio a Dios. A menudo, la obra de Dios en el mundo requiere personas que estén dispuestas a decir sí sin conocer todos los detalles o el resultado final. La disposición de Isaías a ser enviado refleja una fe profunda y una confianza en que Dios está en control, y que su papel es simplemente ser un instrumento en sus manos. La frase «envíame a mí» también tiene un sentido de voluntariedad. Isaías no espera ser obligado o empujado a la misión. Él se ofrece voluntariamente. Esta disposición voluntaria es esencial en la vida de fe, ya que Dios busca corazones dispuestos y disponibles, no solo por obligación, sino por amor y devoción a Él. Además, este versículo es un llamado a todos los creyentes a considerar su propia disposición a responder al llamado de Dios en sus vidas. Cada persona tiene un papel único en el plan de Dios, y este pasaje nos desafía a estar listos para decir, «Aquí estoy, envíame a mí», cuando Dios nos llama, ya sea en grandes misiones o en pequeños actos de servicio. Número 17. Pues yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. El versículo de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, es uno de los pasajes más reconfortantes y citados de la Biblia, que ofrece esperanza y seguridad en medio de circunstancias difíciles. Este versículo se encuentra en un contexto donde el pueblo de Israel está en el exilio en Babilonia, una situación de gran sufrimiento, incertidumbre y desolación. Es en medio de esta crisis que Dios, a través del profeta Jeremías, les ofrece una palabra de esperanza. La frase, «Pues yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes», subraya la soberanía y la omnisciencia de Dios. A pesar de la situación desesperante en la que se encontraba el pueblo de Israel, Dios les asegura que tiene un plan específico y benevolente para ellos. Este plan no es algo improvisado o incierto, sino algo que Dios ha determinado con conocimiento pleno y propósito claro. Este conocimiento de Dios sobre su plan implica que nada está fuera de su control y que Él está guiando la historia hacia un fin determinado. La mención de planes de bienestar y no de calamidad resalta la naturaleza del carácter de Dios y su intención hacia su pueblo. A pesar del juicio que habían experimentado y de las dificultades que enfrentaban en el exilio, Dios quería que supieran que sus intenciones finales no eran de destrucción, sino de restauración y bienestar. El término bienestar aquí no se refiere solamente a la prosperidad material, sino a un estado de paz, plenitud y armonía bajo el cuidado de Dios. Es una promesa de que, aunque atraviesen tiempos difíciles, el propósito último de Dios es su bien. El versículo continúa con la promesa, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta es una declaración de que Dios tiene un propósito final lleno de esperanza para su pueblo. El futuro aquí implica una vida llena de promesas y bendiciones que están por venir, a pesar de las dificultades presentes. La esperanza se refiere a la confianza en que este futuro se cumplirá, no por las circunstancias que puedan ver, sino por la promesa de Dios mismo. Esta esperanza no es vaga o ilusoria, sino una certeza fundamentada en la fidelidad y el carácter de Dios. Este versículo, aunque fue dirigido específicamente al pueblo de Israel en un tiempo de crisis, tiene una aplicación más amplia para todos los creyentes.
Nos recuerda que, independientemente de las circunstancias que enfrentemos, Dios tiene un plan soberano para nuestras vidas. Este plan, según su promesa, es para nuestro bien y no para nuestro mal. Aunque podamos atravesar por períodos de dificultad, podemos tener la certeza de que Dios está obrando todo para un propósito que culminará en nuestro bienestar y en su gloria. Además, Jeremías 29:11 nos invita a confiar en la dirección de Dios incluso cuando no entendemos plenamente sus caminos. A veces, los planes de Dios pueden ser misteriosos o incluso dolorosos en el momento, pero este versículo nos asegura que el propósito final de Dios es darnos un futuro lleno de esperanza. Esta confianza en el plan de Dios requiere fe, especialmente cuando nuestras circunstancias parecen contradecir esa promesa. Número 17. Pues yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías capítulo 29, versículo 11, es un versículo cargado de esperanza y promesas, que se pronuncia en un momento crítico de la historia de Israel. En este versículo, Dios, a través del profeta Jeremías, se dirige a los israelitas que se encuentran en el exilio babilónico, un periodo de gran sufrimiento y desolación para ellos. Este contexto histórico es crucial para comprender la profundidad del mensaje de este versículo. La primera parte del versículo, pues yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, subraya la soberanía y el conocimiento total de Dios sobre el futuro de su pueblo. Aquí, Dios afirma que tiene un plan específico para Israel, incluso en medio de una situación que parecía desesperada. Los israelitas estaban en una tierra extranjera, alejados de su hogar y de su templo, y podría haber sido fácil para ellos sentir que Dios los había abandonado. Sin embargo, este versículo reafirma que, a pesar de las circunstancias, Dios tiene un propósito y un plan que ya ha sido delineado. La frase planes de bienestar y no de calamidad es particularmente significativa en este contexto. A pesar de que el exilio en Babilonia fue una consecuencia del juicio de Dios sobre Israel, debido a su desobediencia, este versículo muestra que el propósito final de Dios no era castigarlos indefinidamente, sino restaurarlos. La palabra bienestar, aquí, puede traducirse del hebreo como shalom, un término que implica paz, plenitud y prosperidad en un sentido integral, que abarca tanto el bienestar físico como espiritual. Dios no quiere simplemente salvar a su pueblo del exilio. Él desea darles una vida plena y restaurada. La segunda parte del versículo, a fin de darles un futuro y una esperanza, ofrece una promesa firme para los israelitas. Dios está diciendo que sus planes no solo abarcan el presente, sino que se extienden hacia el futuro. Este futuro es descrito como lleno de esperanza, lo que implica una expectativa positiva basada en las promesas de Dios. Para un pueblo en el exilio, estas palabras habrían ofrecido un inmenso consuelo, asegurándoles que su situación actual no era el final de su historia. Dios estaba trabajando detrás de las escenas para asegurar un desenlace lleno de esperanza y propósito. Este versículo también tiene una aplicación más amplia para los creyentes de todas las épocas. A menudo, las personas enfrentan situaciones en la vida que parecen sin salida o sin esperanza. Este versículo nos recuerda que Dios tiene un plan incluso cuando no podemos verlo, y que su propósito final es para nuestro bienestar. No significa que no enfrentaremos dificultades o momentos de dolor, pero nos asegura que Dios está obrando todas las cosas para un bien mayor, y que su intención es darnos un futuro lleno de esperanza. Además, este versículo nos invita a confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando nuestras circunstancias nos hacen cuestionar si hay un plan o propósito en nuestro sufrimiento. Nos enseña que la esperanza no está en evitar el dolor o las dificultades, sino en confiar en que Dios está obrando para cumplir su promesa de bienestar y restauración. Número 18. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Salmos, capítulo 138, versículo 8. El versículo de Salmos, capítulo 138, versículo 8, es una afirmación poderosa de la fidelidad de Dios
y su compromiso con los planes que ha establecido para cada uno de nosotros. Este pasaje, atribuido al rey David, refleja una profunda confianza en la soberanía de Dios y en su amor inmutable, a pesar de las circunstancias que el salmista pueda estar enfrentando. La frase, "El Señor cumplirá en mí su propósito", revela una convicción firme de que Dios tiene un plan específico y personal para la vida del salmista. Esta declaración no es solo una esperanza vaga, sino una certeza basada en la comprensión de que Dios es soberano y fiel para llevar a cabo sus promesas. El propósito del Señor se refiere al plan divino y único que Dios ha trazado para cada individuo, un plan que incluye no solo los aspectos grandes y visibles de la vida, sino también los detalles más pequeños e íntimos. David está expresando su confianza en que Dios no solo ha comenzado una buena obra en él, sino que la llevará a su cumplimiento total. El versículo continúa con la afirmación, "Tu gran amor, Señor, perdura para siempre", subrayando el fundamento de esta confianza, el amor eterno e inmutable de Dios. El amor de Dios no es temporal ni condicionado por las circunstancias. Es un amor que trasciende el tiempo y es constante a lo largo de todas las etapas de la vida. Este amor es la base sobre la cual Dios cumple su propósito en nosotros. Es un recordatorio de que el compromiso de Dios con nosotros no depende de nuestras acciones o méritos, sino de su propia naturaleza amorosa y fiel. La petición final, "No abandones la obra de tus manos", refleja tanto una oración como una declaración de fe. David reconoce que él es obra de las manos de Dios, creado y formado con un propósito. Esta frase es una súplica para que Dios continúe su obra en su vida, sin dejarla incompleta. Aunque esta petición puede parecer una expresión de vulnerabilidad o temor, también es una manifestación de la confianza de David en que Dios, quien comenzó esta obra, es fiel para completarla. Es un reconocimiento de la dependencia total del salmista en la gracia y la acción continua de Dios. Este versículo también tiene un profundo significado para los creyentes hoy en día. Nos recuerda que, independientemente de nuestras circunstancias, Dios está activamente trabajando en nuestras vidas para cumplir su propósito. Incluso cuando enfrentamos desafíos, incertidumbres o tiempos de espera, podemos confiar en que Dios está obrando detrás de escena, guiando y moldeando nuestras vidas según su plan perfecto. Además, este pasaje nos enseña sobre la paciencia y la confianza en el tiempo de Dios. A veces, el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas no es inmediato ni evidente, pero este versículo nos asegura que Dios es fiel y que no dejará su obra incompleta. Es una llamada a la perseverancia y a la fe en medio de la espera, confiando en que Dios cumplirá lo que ha prometido. Número 19. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. El versículo de Romanos capítulo 8, versículo 28, es uno de los pasajes más consoladores y profundos del Nuevo Testamento, ya que ofrece una promesa de esperanza y propósito incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Este versículo es parte de una sección más amplia de la carta de Pablo a los romanos, donde él discute la seguridad de la salvación y la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. La frase "sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien" es una declaración de confianza en la soberanía y la bondad de Dios. Todas las cosas abarca cada aspecto de la vida, incluyendo las circunstancias buenas, las pruebas, las dificultades y hasta el sufrimiento. La afirmación de que Dios dispone todas estas cosas para el bien no significa que todas las experiencias sean intrínsecamente buenas, sino que Dios es capaz de redimir incluso las situaciones más difíciles y dolorosas para cumplir su propósito y llevar a cabo su obra en nosotros. El bien al que se refiere este versículo no es necesariamente el bien temporal o material, como el éxito, la salud o la prosperidad, sino el bien espiritual y eterno. Este bien incluye nuestra conformidad a la imagen de Cristo, nuestro crecimiento en la fe y nuestra preparación para la eternidad. Pablo está asegurando a los creyentes que Dios está obrando en todas las circunstancias de la vida para llevarnos más cerca de Él y para hacer su voluntad en nosotros,
lo que es en última instancia lo mejor para nosotros. La segunda parte del versículo, para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, especifica a quienes se aplica esta promesa. Es para quienes lo aman, es decir, aquellos que han puesto su fe en Dios y viven en una relación de amor y obediencia hacia Él. Este amor por Dios es una respuesta a su amor por nosotros, y está estrechamente relacionado con nuestra elección y llamado divino. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito añade otra dimensión importante. Esta frase nos recuerda que los creyentes no solo aman a Dios, sino que también han sido llamados por Él según su propósito soberano. Este llamado no es un accidente o una casualidad, es parte del plan eterno de Dios para aquellos a quienes Él ha elegido. Este propósito abarca no solo nuestra salvación, sino también nuestro crecimiento espiritual, nuestra misión en el mundo y nuestra eventual glorificación. Este versículo, en su totalidad, nos invita a confiar en el plan perfecto de Dios, incluso cuando no entendemos completamente nuestras circunstancias. Nos asegura que, en su soberanía, Dios está trabajando todas las cosas juntas para nuestro bien, un bien que se alinea con su propósito eterno. Esta verdad es especialmente poderosa en momentos de sufrimiento o confusión, cuando podemos dudar de la presencia y el cuidado de Dios. Romanos 8:28 nos recuerda que nada en nuestras vidas está fuera del control de Dios y que todo tiene un propósito en su plan redentor. Además, este versículo nos desafía a ver nuestras vidas desde una perspectiva eterna. Nos anima a mirar más allá de las circunstancias temporales y a confiar en que Dios está utilizando todo lo que experimentamos para moldearnos y hacernos más como Cristo. Este proceso, aunque a veces doloroso, es para nuestro bien último y para la gloria de Dios. Número 20. La lámpara del Señor ilumina el espíritu del hombre, escudriña sus entrañas. Proverbios capítulo 20, versículo 27. El versículo de Proverbios capítulo 20, versículo 27, ofrece una visión profunda sobre la relación entre Dios y el ser humano, enfatizando la capacidad divina para conocer y revelar los aspectos más íntimos de nuestro ser. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del espíritu humano y cómo Dios interactúa con nosotros a un nivel profundo y personal. La frase «La lámpara del Señor ilumina el espíritu del hombre» utiliza una metáfora poderosa. La lámpara simboliza la luz, que en la Biblia a menudo representa conocimiento, revelación y verdad. Esta luz proviene del Señor, lo que implica que es una fuente divina de claridad y discernimiento. El espíritu del hombre se refiere a la parte más interna y esencial de nuestra humanidad, donde residen nuestros pensamientos, emociones, intenciones y nuestra conciencia. Este versículo nos enseña que Dios, en su omnisciencia, ilumina nuestro espíritu, trayendo luz y comprensión a las áreas más profundas de nuestro ser. La segunda parte del versículo, escudriña sus entrañas, refuerza esta idea de una exploración y discernimiento divinos. Escudriñar sugiere una investigación minuciosa y detallada, un examen profundo que va más allá de lo superficial. Las entrañas, en este contexto, son una metáfora de las partes más ocultas y personales de una persona, representando nuestros pensamientos más íntimos, nuestros deseos ocultos y nuestras verdaderas motivaciones. Este pasaje subraya la capacidad de Dios para ver y entender completamente cada aspecto de nuestra vida interior, algo que está más allá del alcance de los demás e incluso de nuestra propia comprensión a veces. Este versículo también nos habla del papel de la conciencia humana bajo la influencia de Dios. A través de la lámpara del Señor, nuestros pensamientos y motivaciones pueden ser expuestos y confrontados. Dios nos ilumina, no solo para revelarnos a nosotros mismos, sino también para guiarnos en el camino de la verdad y la rectitud. Este proceso de iluminación divina nos lleva a una autoevaluación y, en última instancia, a una transformación conforme a la voluntad de Dios. Además, este pasaje tiene implicaciones éticas y espirituales significativas. Nos recuerda que no podemos ocultar nada de Dios. Él conoce nuestras intenciones más profundas y nuestras motivaciones más secretas. Esto debería inspirarnos a vivir con integridad,
sabiendo que nuestras vidas están siempre a la vista de Dios. La luz divina no solo revela, sino que también purifica, exponiendo lo que está mal y guiándonos hacia lo que es correcto. Este versículo también resalta la importancia de la comunión con Dios para el discernimiento y la sabiduría. Al permitir que la luz de Dios ilumine nuestro espíritu, estamos abiertos a su guía y dirección. Nos ayuda a discernir entre lo correcto y lo incorrecto y a tomar decisiones que estén alineadas con su voluntad. Este proceso de iluminación es continuo y esencial para una vida espiritual saludable y en crecimiento. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que el contenido haya sido de bendición para tu vida. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y dejar tus comentarios abajo. Nos encantaría saber tu opinión y seguir creciendo juntos en la fe. Hasta la próxima.